último volumen, la pregunta es, ¿quién es el autor del drama vivido por Jesús? Y se trata de comprender que, se trata primero de que leyendo los relatos de la pasión una enésima vez, el papel decisivo en la muerte de Jesús, más allá de los fariseos, de Pilato, de los discípulos que se arrancan, etcétera, es Dios, el Padre de Jesús. Eso queda afirmado en los relatos de la pasión. Cada uno de estos 4 tomos, pienso yo, por lo menos así los quise escribir, tienen una cierta unidad que no hace necesario para ahora el cuarto leer los 3 primeros, porque cada uno está gobernado por una determinada pregunta hecha a los evangelios. Ahora también se van encadenando. Entonces, se pueden leer independientemente, pero también se puede leer el conjunto. Y eso enriquece, por supuesto, la lectura. Y ahí me di cuenta, porque yo pensé al comienzo en un solo libro. Ahí me di cuenta que había tanto material que había que dividirlo. Y ahí se me ocurrió entonces usar un esquema para ordenar desde fuera, no desde dentro el texto, el esquema de lo que es una obra de teatro. Una obra de teatro tiene un drama, se hace en un escenario, hay un protagonista y hay un autor. Entonces el drama es Jesús que predica la llegada del reinado de Dios, no es comprendido por la mayoría, las autoridades se ponen contra él y termina muriendo en la cruz. Ese es el drama, el primer tomo. El segundo tomo es el escenario. Y ahí tomé también un esquema nuestro de hoy. El escenario de la vida humana es la persona y las personas que nos rodean, la naturaleza y la cultura. Son las 3 partes del segundo tomo. Y siempre la pregunta inicial, ¿por qué murió Jesús?, va provocando nuevas preguntas. ¿Por qué los discípulos lo abandonaron? ¿Por qué las mujeres fueron fieles hasta la cruz? ¿Por qué las autoridades se pusieron contra él? Entonces eso me llevó en el primer tomo a estudiar las relaciones de Jesús con las mujeres, con los discípulos, con las autoridades. Entonces el tercer volumen fue sobre el protagonista, Jesús. Y este último es el autor. Y el autor está con pregunta. ¿Es Dios el Padre de Jesús, el autor del drama? O sea, el que hace que Jesús muera. Y eso es lo que trato de responder. ¿En qué sentido Dios quiere la muerte de su Hijo? Pero eso es escandaloso. ¿Cómo Dios puede querer la muerte de su Hijo Jesús? Y al final, un capítulo final que se llama ¿Por qué murió Jesús?, que es como una síntesis última de la pregunta, en que recojo cosas, porque en cada tomo al final algo insinúo de esa síntesis. Es el conjunto de los 4 volúmenes. Cuando yo hice mi tesis de doctorado en Alemania, la hice sobre temas políticos, fe y política como desafío latinoamericano. Descubrí, también por casualidad, un escrito que me abrió un horizonte para estudiar textos, que se llama La semántica estructural. Es de un francés. Lo estudié y me pareció espléndido como método para ser objetivo, lo más objetivo posible en la lectura. Entonces eso me quedó como metido en el ADN. Ya no necesito yo el dispositivo técnico de esa teoría de la semántica estructural,
sino que lo aplico casi sin darme cuenta. Y luego también, en parte por la tesis en Alemania, que fue del 68 al 72, y en parte por mis cursos en la facultad, descubrí la filosofía hermenéutica, es decir, el pensamiento sobre la comprensión humana, cómo comprendemos, qué valor tiene nuestra comprensión. Entonces mezclé las dos cosas, también sin el aparataje filosófico, por lo menos hasta donde yo traté de hacerlo. Y ese es un método que a mí me parece sirve para comprender más a fondo los textos de los evangelios, y para eso estudio en este libro la figura de Dios que dibujan los 4 evangelios, para descubrir qué sentido puede tener que Dios quiera la muerte de Jesús. Y ahí entonces la respuesta final es que la cruz es la máxima muestra de amor.